Estamos grabando en su canal Sinvergüenza 2.0. ¿Cómo están, Teresa y Eduardo? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias. Muchas gracias, Alberto. Encantada de estar aquí contigo. Yo también. Eduardo va a estar ahí ayudándonos con la grabación, pero hoy vamos a grabar Teresa y yo después de la interesantísima entrevista con Eduardo la semana pasada, que ha sido todo un éxito. Te lo digo que me pusieron en el mapa, la gente me ha felicitado, estoy muy contento, muy feliz y ha enviado a ustedes pues las consecuentes felicitaciones y loas y abrazos y besos y hemos cumplido con nuestro trabajo. Pero hoy, les soy honesto, eh, estoy así como bien emocionado porque yo sé que hay detrás de historias como la de Eduardo, hay héroes silenciosos que nunca quieren venir, que no quieren crédito. Entonces, entre Eduardo y yo, más o menos así como que le torcimos el pescuezo, como se dice en Venezuela a Teresa, para que venga y nos cuente su historia, cómo es ser la madre de Eduardo, cómo fue, cómo ha sido su vida, la madre de otros dos hijos, la historia completa. Teresa, bienvenida. Gracias, Alberto. Mira, la verdad es que sí, yo no soy una mujer pública. Además, o sea, mi vocación yo la tenía muy clara, yo soy arquitecto, pero mi proyecto de vida, que era que yo iba a ser ministro del Desarrollo Urbano antes de los 40 años, se vio truncado por la aparición de mi hijo. Tenía una carrera meteórica y tenía una un muy buen camino como profesional y sobre todo como mujer profesional, como arquitecto. Trabajé en proyectos sumamente importantes hasta que a los 37 años pues di a luz a un caballero que no le gustó mi albergue y se salió antes de tiempo. No le gustó ni la comida ni el albergue. Y lo que hizo que me proporcionó grandes angustias. Y yo pasé por unos escenarios terribles que ahorita los veo y la verdad es que me río, pero en ese momento fueron realmente terribles. Primero porque me di cuenta de que caminaba sola, que en el momento que aparecieron las dificultades, volteé y estaba sola. Ni siquiera mi pareja, mi marido, con el que yo tenía ya 13 14 años de casado, soportó lo que representaba tener un hijo con dificultades, que no sabíamos cuáles eran las dificultades. En primer momento todo el mundo diciéndome, pobrecita, qué lástima me da este problema tan terrible, sobre todo porque esas cosas de la vida que yo ahora me río muchísimo. Cuando yo salí en estado, Eduardo tenía 36 años. Cuando Eduardo nació, yo tenía 37 años. Era una mujer sumamente joven y me decían que era vieja, porque mi último hijo tenía 10 años de nacido cuando nació Eduardo, y entonces tienes que someter al niño a un entrenamiento y tienes que hacerle una estimulación preventiva porque eres una vieja. Y yo veo a las amigas de mi hija de 47 años dando a luz y yo digo, bueno, esas son unas chuchumequitas, pues. Esas son más que viejas. Esas están retando a la naturaleza. Yo a los 27 años ya tenía dos hijos. Es por lo cual los hermanos de Eduardo, uno le llevaba 12 años y el otro le llevaba 10 años a Eduardo. Entonces, el nacimiento de Eduardo, que me dijeran que yo era una vieja y que tenía que someterlo a terapia, bueno, vino rodeado de tantas circunstancias tan particulares. Anunció su nacimiento con bombos, platillos y anuncios de grandes angustias. Y además, cabalísticamente nació el 9 del 9 a las 9. Yo estaba en la habitación 219. En fin, todo era así como rarísimo, pero rarísimo. Y sobre todo cuando me dijeron este fetucho no pesa sino 1,600 gramos. Yo no creo que este fetucho vaya a nacer y además está sentado y con triple vuelta de cordón. En fin, todo parecía que era sumamente complicado, pero sumamente complicado. Y lo más complicado aún era que yo tenía 26 semanas nada más de embarazo. Y yo no sé por qué se me metió en la cabeza que yo iba a tener una niñita. Y yo tenía un nombre para una niñita, pero no tenía un nombre para un niñito.
Entonces, cuando me dijeron que me iban a meter en pabellón porque se me había presentado una infección y ya él estaba botando literalmente las últimas gotas del líquido amniótico, yo tuve que llamar a mis hijos y decirles, tienen que escoger un nombre de varón. Ustedes van a escoger el nombre de su hermano. Entre gritos, llantos, pleitos y todo, me llamaron y mi hija lloraba, ganó Eduardo, ganó Feliciano, mi hermano, y se va a llamar Eduardo. Y lloraban y yo decía, imagínate, el niño no ha nacido y ya es motivo de pleito por un nombre. Lo cierto es que nació Eduardo, me hicieron una cesárea tradicional muy, muy difícil. La enfermera al día siguiente se equivocó y me levantó a las 6 de la mañana y me dijo, vámonos, Flojita, a levantarse, a bañarse y a vestirse. Cuando me paré me quería morir, pero bueno, formaba parte del desarrollo de los acontecimientos. Eduardo pasó de ahí directo, en lo que me hicieron la cesárea me durmieron, Eduardo pasó directo a terapia intensiva y después al día siguiente yo lo fui a ver a la unidad de terapia intensiva, no había madurado pulmones, estaba con un respirador y eso no era tan angustioso como que me pasaban la cuenta cada tanto tiempo y me decían, tiene un respirador en el año 1986 que vale 16.000 bolívares diarios. Y yo decía, Dios mío, qué cantidad de dinero tan grande. En fin, el atropellado nacimiento de Eduardo, encima yo tenía muchísima leche, nacieron 5 niñitos prematuros en esa clínica y yo lo iba a visitar a la terapia intensiva, chiquitico, chiquitico, que había en mi antebrazo. Tú los Yo amamantaste. no pude porque Eduardo tenía un respirador y No, Eduardo. no, a los niños me refería. Así, señor, amamanté a los demás niños, entre ellos había el hijo de una persona que no la voy a nombrar porque es muy famosa, era un nadador muy famoso, que su esposa era muy pequeña y tuvo un niño muy grande que pesaba más de 4 kilos y como no cabía dentro de la mamá, se le soldaron las rodillas con los pies hacia arriba y era impresionante porque al lado de Eduardo, que era una pulguita, se veía aquel hombre tan grande con ese problema. Y nunca se me olvida la señora llorando cuando le dijeron que no iba a poder bailar. Le digo, claro que puede bailar, chico. Hoy en día la gente con que mueva los brazos ya está bailando. Esas son nimiedades. Pero me acuerdo, la terapia intensiva de Eduardo para mí fue el horror, porque a la semana yo me fui para mi casa y lloré amargamente el hecho de yo irme y dejar a Eduardo en la terapia. Y cada vez que yo iba a la terapia había alguna novedad. Entonces yo llegaba con el alma en un vilo de saber, hoy le tuvieron que hacer unas transfusiones, hoy está perdiendo peso, tenemos que mandar a comprar potasio a los Estados Unidos porque está perdiendo peso, y de nacer pesando 1 kilo 750 gramos, cuando yo me lo llevé a mi casa, pesaba 1 kilo y me lo llevé con una sonda en la nariz para alimentarlo para que no perdiera peso, succionaba un rato para no perder el reflejo, pero el resto de la comida, el resto del tetero se lo pasaban por esa sonda que llegaba hasta el estómago. Lo que nunca se me olvidará en la vida fue la frase que me dijeron cuando me entregaron a mi bebé, que me dijeron llévese a su pollito de verbena, porque aquí ya no hay más nada que hacer. Hay mucha gente que no entiende esta frase, pero para mí era muy clara porque ya yo tenía 2 hijos antes. Un pollito de verbena, los niñitos se ganaban los pollitos, te los llevabas a la casa y el pollito empezaba a perder actividad hasta que un día amanecía muerto. Eso fue una situación para mí sumamente angustiosa. Yo me lo llevé con una incubadora y con una enfermera para mi casa. Por supuesto, con las visitas prohibidas, nadie entraba a verlo. Se tejieron una cantidad de fábulas alrededor de cuáles eran las circunstancias que rodeaban a Eduardo. Eduardo era un bebé espectacular, se parecía a Simón Bolívar la cantidad de pelos que tenía y tenía hasta unas patillotas largas. No se le habían desarrollado las uñitas de los pies, las orejitas eran una gelatina transparente que había que estar muy pendiente porque se enrollaban y podían quedar así. En fin, era una cosa impresionante. Y empezó a perder actividad. Yo en esa época era dama salesiana y daba catequesis con las damas salesianas en la iglesia de Don Bosco.
y me fueron a visitar mis compañeras de trabajo y me llevaron una estampita de Domingo Sabio, que era, no lo sabía en ese momento, que era el patrón de los neonatos. Esa estampita me la mandaba el padre con el que yo trabajaba, el fundador de las Damas Salesianas, y para mí ocurrió un gran milagro, porque Eduardo se estaba quedando, al principio estaba muy activo y después empezó a disminuir su actividad. Le metí su estampita y a las 2 horas Eduardo se arrancó la sonda con la que se alimentaba, que era una sonda que venía desde la nariz hasta el estómago. Claro, un niño tan pequeño, pero era una sonda. Yo llamé inmediatamente al pediatra que vino a verlo y me dijo, Teresa, él no puede seguir con la sonda así. Vamos a probar que se quede sin la sonda. Se quedó sin la sonda, pero con su estampita de Domingo Sabia metida adentro y comenzó de nuevo a la actividad y de ahí en adelante comenzamos a arrancar a un programa de estimulación, a un programa de estimulación preventiva que solamente incluía a una psicóloga. Yo la verdad es que estaba sumamente tocada por las circunstancias que habían Eso es lo que me envuelto, importa. que Te habían voy a envuelto interrumpir un minuto porque te quiero hacer dos preguntas. Hoy en día, hoy, ahorita, mi, eh, mi preocupación es la mujer, la madre, la esposa, la madre de otros dos hijos. Eh, Estoy claro todo lo que tú hiciste por, por tu bebé, por tu hijo, y en este momento necesito que nos cuentes un poquito cómo sobreviviste al entorno, porque veo que tu matrimonio se puso en peligro, total, se totalmente, terminó se acabó. en Se ese acabó. momento. En ese momento yo agarré para la derecha y mi ex marido agarró para la izquierda. Yo empecé a notar que Eduardo estaba activo, Eduardo comenzó a desarrollarse, pero yo empecé a darme cuenta que de repente yo lo sentía ensimismado. Yo lo sentía como de cuerpo presente, pero de mente ausente. Y yo empecé a estar sumamente nerviosa. Le decía a la psicóloga y la psicóloga en las evaluaciones, Eduardo salía estelar. Y yo decía, no está estelar. Me fui de paseo a Calabozo, a una finca, y estando en la finca estaba el pediatra de Eduardo, y le dije, Arnaldo, yo estoy sumamente preocupado porque Eduardo sale estelar en las evaluaciones, pero yo tengo una intuición y tengo elementos de juicio que me dicen que aquí hay algo raro. Y me dice, ¿qué sientes tú? Y le digo, mira, cuando yo le hablo a Eduardo por el lado derecho, él voltea. Pero cuando le hablo por el lado izquierdo, sé que no es un problema auditivo, porque se pone alerta, pero no puede voltear para este lado. El pediatra me contesta, Teresa, eso es facilísimo. Mira, yo le voy a hacer una prueba que en lo que yo le levante y le dé una vuelta en el aire, si él hace el reflejo del espadachín, que es una cosa así, tenemos un problema neurológico. No lo había terminado de cargar y de levantar cuando Eduardo hizo el reflejo del espadachín y me dijo, tenemos un problema neurológico. Entonces yo le pregunto, ¿y ahora qué? Me dice, bueno, tenemos que ver a ver qué podemos hacer. Mi hermana es psiquiatra y mi hermana trabajaba con algunas personas y en ese momento estaba casada con una persona que todo el mundo le cae mal y odia y no lo quiero nombrar porque conmigo se portó buenísimo y era médico y fue el que me empezó a conseguir las citas y me consiguió primero una cita con un neuropediatra de adultos que me dijo horrores. Además, me lo dijo de la siguiente manera. ¿Tú sabes lo que es evolución? Claro. ¿Tú sabes lo que es involución? Claro. Dime, ¿qué es involución? Lo contrario de evolución. Bueno, eso es lo que tiene tu bebé. Tu bebé se está como comiendo el cerebro. Tu bebé no tiene futuro, tu bebé se va a morir asfixiado entre los 2 y los 4 años. En fin, me pintó un panorama terrible, pero este cuñado que yo tenía en ese momento, a quien me sirvió muchísimo, fue súper amable, me acompañó, sobre todo en un momento donde nadie creía en nada de esto, porque además era muy amigo de mi hermana y se encargó de esparcir el diagnóstico que él creía y se lo dijo también a Marisabel, que era la psicóloga de Eduardo. En ese momento yo me fui llorando, yo me fui para casa Arnaldo Capriles, que el pediatra de Eduardo, y me puse a llorar, pero yo no tenía la certeza del diagnóstico. Y Arnaldo me puso a hablar
el doctor Navarro, quien empezó a hablar conmigo, se puso tan nervioso que me empezó a hablar en inglés y me decía, quédate quieta, que los niñitos son impredecibles, el cuadro puede cambiar en cuestión de horas y no sé qué, no sé qué más, pero era una situación perversa. Mi cuñado me consiguió una cita con el doctor Abadí, pero primero fui para casa de este depredador que me dijo, te tienes que inscribir en la Asociación de Padres de Niños Epilépticos, tú tienes que ser una persona con mucha suerte porque yo no sé por qué este niño no ha convulsionado, este se va a morir, en fin, me dijo todos los horrores que tú te puedas imaginar. El papá de mi hijo decía que eso era mentira y que el niño no tenía nada, y de ahí yo salí para casa de Alberto Abadí. Cuando llegué a casa de Alberto Abadí, El Alberto, pediatra Navarro es el que estaba allá en el Rosal, en una casa. sí, sí, pero no el viejo, sino el hijo que venía, que había estado estudiando mucho en Estados Unidos y que era especialista El padre fue mi pediatra, ¿no? Solo para que sepas. y Hace 60 años. el padre fue el pediatra del papá de Eduardo. Total que fui para casa de Alberto Abadí, quien me pareció un sabio, porque me preguntó. Señora, ¿por qué están ustedes aquí? Y empezó mi ex marido a decir, porque ella es una vieja que está vieja y entonces la tiene cogida con el niñito y el niñito no tiene nada. Entonces me pregunta a mí, ¿tú qué piensas? Y le explico otra vez lo de que yo veo que se pone atento, pero veo que no voltea. Él me dice, vamos a examinarlo. Lo examina y cuando termina nos dice, la señora tiene razón, tenemos un problema a la cual el padre le dice, lo aborda y le dice, yo quiero que me diga si va a ser policía, albañil, agricultor o no va a servir para nada. El doctor Abadí le contesta, yo soy médico, pero yo no juego a ser Dios. Yo sé que tenemos un problema, pero yo no sé para dónde vamos ni cómo vamos. La señora tiene razón, vamos a comenzar un programa de estimulación temprana. Alberto, te miento si te digo que yo me levantaba a la 1 de la mañana para hacer los ejercicios de Eduardo. Y había un ejercicio que era enrollarlo en una sábana y estirar la sábana así y tirarlo en la cama. Y cada vez que yo lo hacía, que me imagino que a lo mejor lo haría muy mal, le rompía la boca al niño. Y sin embargo yo lo sacaba, lo curaba y lo montaba en un columpio a enredarlo porque que había que desarrollarle el estímulo vestibular. No tengo la menor idea qué es el estímulo vestibular, pero yo le daba vueltas en un columpio que yo me imaginaba que si me lo hacían yo hubiera arrojado porque aquello era un mareo de te enrollaban y te desenrollaban. En fin, yo me volví con una compulsión y una angustia como no te puedes imaginar. Todo Pero esto tú llegué- sola. pero yo sola, porque el señor mantenía que él no veía nada. Yo tuve el valor de sentarme a la hora del almuerzo con mis dos hijos mayores y decirle, niñitos, yo tengo que hablar con ustedes porque tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Su hermanito tiene problemas. Me acuerdo que los dos estallaron en llanto, empezaron a llorar. No, no puede ser y no sé qué y no sé qué más. Entonces yo les dije, yo solamente les quiero pedir que me ayuden porque tenemos un problema y hay que ayudar a Eduardo. Mis hijos en ese momento, el que menos le llevaba, que era mi hijo varón, el que le llevaba 10 años, asumió eso con una responsabilidad impresionante. Ellos dormían en el mismo cuarto. Cuando ya había salido de la incubadora, etcétera, dormían en el mismo cuarto. Mi hija lloró amargamente, pero también ellos cooperaron conmigo en términos tales como yo me iba todos los días para la consulta de Alberto Abadí, no al consultorio de Alberto Abadí, sino abajo a casa de una fisioterapista que le hacía la estimulación temprana a Eduardo y estaba todo el tiempo trabajándolo. Nos tirábamos en el suelo y hacíamos tarea, la tarea de mi hijo de 10 años, la tarea de mi hija de 12 años y Eduardo haciendo terapia hasta las 6 7 de la noche que nos íbamos para la casa. Mis hijos almorzaban junto conmigo en el carro, cualquier cosa que yo llevaba o que yo compraba, o McDonald's o cualquier otra cosa. Y estábamos toda la tarde junto con Eduardo, sin contar que yo en ese momento estaba haciendo la estación El Tambor del Metro de Caracas. Yo era jefe de proyecto de la estación. Yo trabajaba desde las 7 de la mañana, me levantaba a las 7 de la mañana, llevaba a los niños al colegio, me iba para mi oficina y a las 12 del día me ponía el traje de baño, buscaba a Eduardo y me metía en la piscina con Eduardo a hacer estimulación con Eduardo. Y de ahí buscaba a mis otros hijos grandes,
que les agradezco profundamente el sacrificio y que hayan entendido de que uno como madre se ocupa del hijo que más lo necesita. Eso no quiere decir que no quieras al otro y que no dejes de tratar de estar en las actividades de todo. Pues mis hijos aguantaron más de 5 años y Eduardo hubo que repararle o acomodarle. Por ejemplo, de repente un día empezó a meter un ojo y ya no era un ojo, sino eran dos ojos. Entonces Eduardo, de año y medio, con unos lentecitos, porque había nacido con mucha hipermetropía y unos lentecitos. Después había que taparle un ojo. Yo creo que tiene una ceja tan gruesa porque yo le ponía un oclusor y le arrancaba y me traía media ceja junto con él. Entonces él iba al colegio con un ojo tapado un día y el otro ojo el otro día. Los dientes, todo fue una cosa impresionante, pero La adolescencia de tus otros dos hijos la pasaron en el carro, en la terapia, comiendo McDonald's. Veo de 10, 12, si fueron no, por porque 5 o después, 6 años. no, porque después nos fuimos organizando de manera tal que aun cuando Alberto Abadí no quería que Eduardo hiciera terapias en la casa, porque él tenía que socializar, yo empecé a estructurarlo de una manera distinta. Es más, hubo un momento en que mi hija cumplió 15 años y se fue en el viaje de las quinceañeras para Europa. Y el invento de mi exmarido y de su parentela fue que yo me fuera como dama acompañante de esta niña de 15 años, porque mi hija es un cerebrito que tiene todas las profesiones que tú te puedes imaginar, que se graduó summa cum laude, etcétera, etcétera, pero que no ha perdido la cabeza porque la tiene pegada, es sumamente distraída. Entonces yo me fui, por ejemplo, un viaje a Europa por 35 días, dejando a Eduardo en la casa con las terapias con el que se suponía que era su padre, el cual yo montándome en el avión para irme para Europa acompañando a mi hija, se montó en un avión y se fue 15 días a las Islas Granadinas a pasear con mi otro hijo y dejó a Eduardo solo en Caracas bueno, con el staff de personas que yo tenía estructurado, que tenía un chofer, que tenía una persona que lo atendía, etcétera, y que iba al colegio, etcétera, etcétera. Pero, o sea, eso para mí fue el mes y medio más angustioso que tú te puedas imaginar, porque yo tenía una intuición que decía, yo no puedo perder ni un minuto, porque ese minuto me lo gana y Eduardo se ensimisma. Eduardo empezó de repente a los 11 meses, él dormía con su hermano y su hermano lo trataba como un igual y le decía groserías hasta más no poder y lo fastidiaba y lo hacía llorar y no sé qué. Y a mí me habían dicho que Eduardo no iba a hablar. Y un día peleando, su hermano pasaba y le decía, epa, pero le decía la grosería, epa, argolla, epa, maricón, y le decía, y hacía así con la mano. Y resulta que un día Eduardo tenía 11 meses y medio, hace con su manito así y le dice bobón. No quiero decir la palabra, ¿te imaginas cuál es la La palabra? puedes decir sin problema. Huevón. Que me cierren el canal, pero Bueno, dila. bobón, dijo ese niño. Bueno, yo llamé corriendo a Alberto Abadí, fuimos para allá y fue cuando yo le dije, Eduardo, dile al doctor Abadí, porque el doctor Abadí era muy, muy severo conmigo y me decía, él es un hombre y lo tratas duro y fuerte, pero cuando él lo veía se derretía y le decía, mi amiguito, mi compañerito. Es más, hasta lo educó tanto en su creencia religiosa que me generaba hasta crisis y conflictos con y él. Existenciales. Y el Shabbat y todas las cosas que él quería hacer y que compraba jalá y todo ese tipo de cosas. Pero fuimos para casa Alberto Badí y me dijo, mira, la psicóloga me miró como diciendo, esta vieja loca, este niño no hace nada de eso. Pero Alberto Badí me dijo, vamos a darle lenguaje. Mira, dio lenguaje con una velocidad, con una rapidez. Yo me fajé también como una neurótica, hice tarjetas y le pegaba letreros, puerta, ventana, no sé qué, no sé qué más. Y dio lenguaje que después yo le decía, doctora Badí, ¿dónde lo desenchufo? Porque no para de hablar. Hablaba todo el tiempo y además hablaba con un frenillo que decía el cago ojo y tenía manía con los carros y siempre cargaba un carro en las manos. Total que su hermano lo fastidiaba por ejemplo, un día Eduardo dijo, yo cuando sea grande voy a ser abogado. Y él se mandó a hacer un letrero, en mi casa somos arquitectos, su papá era arquitecto y yo también, se mandó a hacer un letrero con mis dibujantes que decía, bufete del abogado Eduardo Frontado.
y lo puso debajo de una escalera en la casa donde yo vivía. Su hermano pasó y al abogado le puso abobado. Los gritos de Eduardo fueron una cosa espantosa. Mamá, me ha destrozado mi anuncio de mi bufete. O sea, fue como un gran estímulo el que lo trataran con esa regularidad. Eduardo con su programa de estimulación temprana a los 2 años leía y sumaba. Claro, no sumaba sino un dígito, 1 más 1, 2 más 1 y cosas así. Ahí empecé yo, él estuvo en un kinder de garaje donde aprendió a leer. Cuando empecé a buscar colegio, para mí fue la cosa más espantosa. Fui a 20 y pico de colegio y yo le decía, ten cuidado porque él es muy astuto. Entonces no le decían, no te lo acepto porque no camino, sino porque no deambulo. Y un día en una entrevista en un sitio donde Abadí me había jurado que lo aceptaban, que era un colegio de personas con dificultades, la señorita dijo, no te lo puedo aceptar porque él no deambula. Y le dice, ay, pero qué ridícula, le dices deambular a caminar, le contestó Eduardo a la señora que nos estaba entrevistando. Como te digo, eso fue una agonía como no te puedes imaginar. Pero a medida que fue pasando el tiempo, yo fui entendiendo una cosa que para mí fue muy importante. Que, por ejemplo, cuando yo estaba una vez en una fiesta y se me acercó una persona y me dijo, me da muchísima lástima contigo que tienes un hijo con esa enfermedad. Y yo me paré de la fiesta y me fui, hablándome como que si Eduardo fuera un despojo. Y la otra cosa que yo me acuerdo amargamente fue mi hijo mayor se mató en un accidente de tránsito en la Gran Sabana. Eduardo tenía en ese momento 8 años, 9 años, 10 años. Y yo no quise que él fuera al cementerio mientras llegó el cadáver de la Gran Sabana, etcétera. Pero sí le dije, yo quiero que tú vengas y yo quiero que tú te sientes conmigo media hora y que tú me acompañes a mí en esta situación tan dura y tan difícil que es la muerte de tu hermano mayor. Para mí lo más impactante fue alguien que me vino a dar el pésame y me dijo, qué lástima me da, se murió tu hijo normal y te quedó tu hijo anormal. Eso para mí fueron unos impactos tan terribles porque yo no tenía palabras con qué explicar. Tanto me habían dicho que él no iba a hacer cosas, que el día que Eduardo dijo la grosería, yo detesto las groserías, pero me pareció la cosa más mágica del mundo. Me encantó que Eduardo dijera eso. Me dijeron que nunca iba a dar un beso. El día que me dio un beso, yo sentí que tocaba a Dios. Y para mí, cada una de las cosas en su recorrido que él iba logrando eran tocar a Dios, o sea, sentir que el encuentro con Dios se hace en el otro. Para mí, el gran esfuerzo que la gente no entiende lo que significa, o sea, para mí es increíble que Eduardo haya hecho kinder, primaria, bachillerato, la universidad y el posgrado sin saber escribir, porque nunca aprendió a escribir, porque su neuropediatra no quería, porque hacía un reflejo condicionado que lo agotaba y que Eduardo haya aprendido a escribir hace 3 meses, él solo con su esfuerzo y con este nuevo tratamiento que él tiene. Pero yo me pongo a pensar y vuelvo atrás y digo, hay que ver lo que significa graduarte de bachiller en ciencia sin saber escribir. Hay que ver lo que significa graduarte de comunicador social, mención medios publicitarios sin saber escribir. Graduarte de un posgrado de desarrollo organizacional sin saber escribir. Ciertamente, Eduardo usaba la computadora. Ciertamente, Eduardo no controlaba troncos y se caía y tenía que tener una silla. Eduardo se desplazaba con un velocípedo que lo decoró de manera tal que parecía un taxista, que le puso luces de cruce, le puso adornos, le puso un claxon, le puso todo. Entonces, nunca fue víctima de bullying. ¿Por qué? Porque los niñitos querían lo que él tenía. En clase los niñitos querían tener acceso a su computadora, porque Eduardo tenía una computadora y, por ejemplo, tenía un programa que se llamaba Dragon en ese momento que transformaba la voz en texto y era con lo que él se manejaba en clase. Entonces, yo pienso que el hecho de tener tantas cosas para ayudarlo a vencer sus cualidades distintas fueron la clave de que a él no se le hiciera bullying, sino que fuera más bien una persona que tenía cosas que los demás Pero yo envidiaban. paremos ahí un poquito porque si no vamos, nos vamos a ir donde Eduardo y yo quiero ir es donde Teresa. Ya Eduardo vino y le agradezco que esté aquí y te agradezco mucho, pero cuando tú dices que el beso
te hizo tocar a Dios, yo creo que Dios te tocó a ti, honestamente, con esa maravilla de carácter que tú tienes pero quiero saber más. ¿Qué Bueno, mira, hiciste? yo te voy a ¿Cómo tú contar. sobrevives económicamente? ¿Cómo sobrevives espiritualmente? Él no sabía, amigos, Teresa y yo no hemos hablado más de 10 minutos en la vida. No nos conocemos realmente. Yo estoy conociendo todas estas cosas a raíz de la entrevista que le hice a Eduardo la semana pasada y esta entrevista que me tiene bastante impresionado. Pero yo quiero saber de ti, ¿cómo tú hiciste para sobreponerte a toda la adversidad del mundo? Mira, la verdad es que yo le doy gracias a Dios de que yo he sido una persona, una mujer afortunada porque yo he trabajado en lo que me gusta, por lo tanto a mí me han pagado por divertirme. Como te dije antes, de una manera poco modesta, yo tenía una carrera bastante buena. Yo empecé en una empresa de ingeniería de consulta, yo me casé con otro arquitecto y cuando entendí que Te la casaste persona... después, otra vez, segundas No, nupcias. no. Cuando yo me Ajá, casé con el papá de mis hijos. Yo no me he casado sino una sola vez, porque ajá. eso fue más que suficiente. La persona con la que yo me casé era arquitecto y entendí que teníamos un pugilato por quién era, yo no, él tenía un pugilato, quién era mejor que quién y quién era más inteligente que el otro. Yo reconocí perfectamente que el papá de mis hijos era un tremendo diseñador y yo me retiré del diseño y yo trabajaba como gerente, como jefe de proyecto, cosa que me encantaba. Pero sí, no dejaba la arquitectura totalmente a un lado porque era lo que yo quería hacer y diseñaba una que otra cosa. Diseñé la estación Petare, diseñé la estación El Tambor, acababa los proyectos del papá de mis hijos y nosotros teníamos una oficina de arquitectura mientras yo estaba, o sea, mientras yo estaba haciendo lo que consideraba que era lo que nos tocaba a los dos, como te digo, yo me levantaba a las 7 de la mañana, iba a la oficina, trabajaba hasta las 12 del día y ahí corría y toda la tarde le pertenecía a Eduardo. Yo compartía oficina con el papá de mis hijos, el papá de mis hijos era el diseñador, yo era la jefe de proyecto, la gerente y la que administraba la oficina. De repente, un día llego a mi oficina y me consigo una fotografía de mi ex marido con mi asistente, abrazado con mi asistente. Resulta que mi ex marido ha tenido la voluntad de reclamarme que yo me ocupaba del niño nada más y se empata en un affair con una muchachita de 24 años. Y yo decía, la verdad es que yo no entiendo el mundo, porque yo a los 24 años era dueña del mundo y de todo lo que existía y no se me hubiera ocurrido jamás empatarme con un hombre de 30 y pico de años, largos, casi 40, que tenía tres hijos, pero lo peor de todo, que tenía una esposa que era bastante impactante porque era una persona muy aguerrida y que no tenía pelos en la lengua y que lo que pensaba me lo iba a decir. Me tocó lidiar con eso, me tocó además encima calarme el reclamo que es que yo me estaba ocupando de Eduardo nada más y de los niños y que no me estaba ocupando de él. Y digo, pero ¿y de quién es el niño? O sea, ¿con quién tuve yo a este niño? Yo tuve este niño contigo, o sea, yo estoy ocupando lo que tú no haces, yo estoy haciendo lo que nos corresponde a nosotros. Pero, en fin, ese fue un evento determinante para mí donde yo entendí que habíamos agarrado caminos distintos. Se habían acabado las aventuras. Lo que a mí más me llamaba la atención del padre de mis hijos era que todo era una aventura constante, pero había una responsabilidad. Habían tres niños que ellos no me habían pedido que los trajera al mundo. Y mi hija mayor era sumamente tímida, todo le parecía que la gente tenía una cotufa en la cabeza, no tenía amistades y empecé a quedarme en Caracas en vez de irme al velero, al llano, a la montaña, etcétera, etcétera. Y entonces ahí es donde el matrimonio se acaba. El matrimonio se acaba en el momento que él me dice, yo no gasto dinero bueno en cosas malas, yo no pago las terapias de Eduardo. Afortunadamente, yo trabajaba, yo ganaba dinero y yo asumí esa responsabilidad. Hasta un día que entendí que cuando él me dijo, yo no pago obligaciones, yo pago diversiones, yo dije, ah, no, esto no está caminando como debe ser. Y me acuerdo que cuando yo cumplí 40 años, que me di cuenta de que
mi hijo no era aceptado socialmente dentro de mi entorno y que todas las personas pensaban, y que de hecho mi madre una vez me lo dijo: Teresa, estás perdiendo el tiempo, estás perdiendo tu vida, tienes que salir, tienes que darte cuenta de cuándo las cosas pueden ser y cuándo no pueden ser. Y yo seguía empeñada en que esto sí puede ser y que esto va a llegar muy lejos. Después cuando yo me divorcié, me fui a vivir a casa de mi madre, pero fue duro entender de que Eduardo era distinto y que su aceptación social era limitada, era sumamente limitada. Pero gracias a Dios, él es mucho más simpático que yo, muy simpático, y en el colegio logró hacer su entorno, lo llamaban Carlos Andrés Pérez, porque entraba tirando besitos y saludando a cualquier persona que se encontraba ¿Cuál en el curso. princesa? Él logró hacerse su propio grupo muy a un lado de mi familia. Cuando yo cumplí 40 años, invité a comer al padre de mis hijos, y le dije: yo me quiero separar. Yo quiero que tengamos una separación, 3 o 4 meses que no nos veamos, y después hablamos a ver cómo nos va. Él se portaba malísimo, se iba cada rato, se echaba los palos, no estaba trabajando, estaba deprimido. Tuvo la voluntad de decirme que Eduardo lo deprimía cuando él llegaba a la casa y lo veía que Eduardo caminaba con una andadera y no sé qué. Y fue cuando yo le dije: mira, yo no estoy bien y yo soy la que comando este grupo. Y si yo no estoy bien, esto no está bien. Entonces, vamos a tratar de separarnos. Eso fue un decreto de guerra a muerte donde no me preguntes qué no pasó, pero pasó muchas cosas que terminaron un día comiendo en la mesa. Yo me iba a trabajar a las 6 de la mañana, Río Chico, llegaba los niños al colegio y cuando regresaba a las 12 del día me conseguía el papá de mis hijos todavía en pijama, sin haber salido y sin nada. Y ese día, sirviendo el almuerzo, mi suegra estaba mal porque tenía un Alzheimer terrible y no sé qué. Y yo le digo: ay, qué broma, y yo tengo que ir a San Rafael de Mucuchí. Y me dijo: ¿qué importa? ¿Te vayas o no te vayas? Tú eres una ñoña. Y se volteó a Eduardo y me dijo: ¿por qué tú permites que él te trate así? Y le dijo a su papá: ¿por qué tú la tratas así? Se formó una reyerta, nos tuvimos que levantar de la mesa, pero ahí fue cuando yo le dije: por las buenas o por las malas, esto se tiene que acabar porque esto parece Bosnia-Herzegovina. Esto no puede seguir así. Total que lamentablemente, sobre todo lo duro que era la realidad para mí al ver que yo había volteado para atrás y estaba yo sola, lo que tenía eran a mis hijos grandes y no tenía más nada. Pues bueno, un día la situación se volvió tan crítica que yo me fui de la casa. Y así fue como yo logré separarme del padre de mis hijos, porque todo el tiempo me decía: yo no gasto dinero bueno en cosas malas, yo no te voy a dar dinero, pero yo trabajaba y yo tenía mi dinero, pero llegué a un momento que yo dije: bueno, mi dinero me alcanza para los cuatro, pero no para los cinco. Entonces se acabó ese matrimonio, yo me fui a casa de mi madre, arreglé la casa de mi madre. Mi mamá vivía en un apartamento muy grande, ella muy sola, y me dijo: me da mucha cosita contigo porque ya yo tengo 70 años y no quiero seguir viviendo sola. Y yo arreglé la casa y me fui a vivir a casa de mi mamá. Yo viví casi mi mamá año y medio y mi hija, me dice que se casa. Y yo decía: qué crimen de lesa majestad casarse dos personas de 22 años, en este siglo. Esto es un desastre. Se casaban y se iban de Venezuela. Es más, de hecho, mi hija no vive en Venezuela, es una gringa cualquiera. Tiene títulos de universidad para tirar para el techo. Se graduó con laude en la Católica, se graduó con honores en Fletcher, en Boston, se graduó en la Universidad de Miami, se graduó en la Universidad de Michigan en periodismo digital. En fin, académicamente tiene dos hijos, se divorció, pero vive en los Estados Unidos y no le interesa saber nada de Venezuela. Y me dice que se casa y en marzo se mata mi hijo en el accidente en la Gran Sabana y en julio mi hija se va para los Estados Unidos. Y cuando venimos del aeropuerto de despedirlo, se voltea Eduardo y me dice: mamá, tenemos que cambiar el jabón con que nos bañamos, porque éramos cinco y quedamos dos, tú y yo.
todos los demás se fueron. Y para mí fue un golpe muy, muy duro porque mi hijo tenía 3 meses de haberse muerto. A mí me tocó organizar un matrimonio para el matrimonio de mi hija y yo no tenía ganas de hacer absolutamente nada. Yo lo que estaba era sumamente golpeada porque para mí mi hijo mayor era mi sucesor nato. Él era sumamente especial con Eduardo, tanto así que le decía a, a la que fue una de las tantas novias que tuvo, porque además era el rey de la cumbiambia, el único que estudió arquitectura, porque de dos arquitectos salieron dos comunicadores sociales y este galán que estudiaba arquitectura, pero sí era un galán que se portaba malísimo. Es más, Eduardo peleaba con él y le decía, Barrabás, eres un Barrabás. Me tocó lidiar con todas esas cosas yo sola, con cero apoyo, pero también se lo agradezco porque yo creo que no hubiéramos podido conjugar posturas semejantes en cuanto a lo que eran los hijos. Y bueno, cuando Eduardo se graduó de bachiller, yo llamé a su padre y yo tenía 9 años que no le hablaba y decidí que yo no era muy inteligente, porque su padre se desayunaba en Nueva York y comía en Europa y yo en cambio estaba dándole durísimo entre terapia y terapia, viviendo en casa de mi mamá, ayudando a mi mamá a mantener la casa y muchas veces no me alcanzaba el dinero, pero tenía cosas que me permitían salir adelante y dije, no, aquí yo estoy haciendo algo malo. El día que se graduó Eduardo de bachiller, invité a su papá, que me dijo, cónchale, pero yo creo en los milagros, yo no creía que este flojo se iba a graduar de nada, ahora yo sí te voy a ayudar. La ayuda fue que él pagó la universidad de Eduardo, pero yo lo iba a llevar y me iba con un laptop y me sentaba en la piedra en la Universidad Católica a diseñar y a trabajar porque no me daba tiempo de traerlo y venirlo. Hasta que se murió mi mamá, que realmente tuve que enfrentar la parte dura de la vida, porque me tuve que mudar, no tenía tantos recursos y ya no podía llevar a Eduardo, sino Eduardo lo mandaba yo en un taxi y me quedaba temblando de cuando llegara porque me llamaba y me decía, no me puedo, el taxista no me quiere bajar. Yo le decía, bueno, búscate a alguien y resuelve cómo lo vas a hacer. Yo tuve que llegar al extremo de que me la pasaba viajando porque yo hice la arquitectura de la represa Tocoma en Puerto Ordaz y mientras trabajaba en Puerto Ordaz también estaba trabajando en lechería y también estaba trabajando en Maturín. Y yo tuve que, cuando Eduardo cumplió 12 años, decirle, mira, Galán, me tienes que ayudar porque no puedo y decirle, usted ahora se encarga de, me compras los pasajes, me pagas el condominio, me pagas la oficina, me hace una cantidad de cosas, por supuesto, con sus fallos y no fallos de que un día el chofer lo robó y nos quedamos sin un centavo y cosas por el estilo, pero que yo lo veo con un gran orgullo y te repito, para mí, y se lo digo a todos los padres que tienen niños con dificultades, eso tiene otra mirada, que no es la mirada de la tragedia. A mí me tocó hablar, Alberto Abadí me llamó algunas veces para que yo hablara con matrimonios que tenían problemas porque tenían niños con dificultades y tenían problemas de aceptación. Y había mucha gente que me decía, no entiendo por qué Dios me castiga. Y yo le decía, esto no es un castigo, esto es un privilegio. Tú no sabes lo que significa. Esto es algo que requiere de mucha alma, de mucha paciencia y de un encuentro profundo con Dios. Hoy en día están ustedes dos solos, igual. Sí, hoy en día estamos nosotros dos Se solos. mantienen de lo que hacen, del trabajo, de... No, su papá ahora tiene una mejor situación económica y su papá ayuda a Eduardo y lo ayudó muchísimo cuando él inventó irse para Colombia. Él es la persona que ha tenido que dar un vuelco más duro a su vida porque ha tenido un despertar bien duro con Eduardo. Bueno, Eduardo no está de acuerdo conmigo, pero yo te puedo decir que ha tenido un despertar muy duro porque más de una vez yo le he dicho que tanto que has renegado, ¿quién te hace todo? ¿Quién? Pero él se ha desatado, se ha revelado como una persona que se encuentra en el desencuentro y es una persona muy dura. Él tiene una tesis
que dice que él no va a tratar bien a Eduardo porque nadie en la calle lo va a tratar bien y él no ha conseguido a nadie que lo trate mal, sino su papá. Entonces ha sido una lucha encarnizada, la verdad, ha sido una lucha muy dura porque, como te digo, es una persona que de repente, y lo peor es que es una persona que lo que hace con hechos lo destroza con la palabra. Realmente nunca entendí en qué estaba pensando yo cuando accedí a casarme con esta persona, porque no teníamos forma de formar, de mantener una vida en conjunto. Claro, ok, llegamos hasta acá. Cuéntame la situación actual, cómo es tu futuro, cómo ves, cómo enfrentas todo. O sea, la evolución de Eduardo para bien en toda su vida, por supuesto que va de la mano de, de, eh, de su madre, no hay duda de eso, y de su hermano mientras duró. ¿Cómo es ahora? ¿Cómo va a ser el futuro? ¿Qué piensan? ¿Qué hacen? Lo del traje, cuéntanos un poquito lo del traje que tiene a Mira, medio mundo loco. mira, lo que más me traumatizó cuando yo regresé del cementerio de enterrar a mi hijo fue, ¿qué va a pasar ahora que no tengo sucesor? Y no dormía de noche con una angustia espantosa. ¿Qué pasa si yo me muero? Es más, en el 2015 en 14, yo tuve una enfermedad terrible, estuve año y medio sin que supieran qué era lo que yo tenía, mal atendida, mal diagnosticada, mal todo, hasta que por fin eso se solucionó, pero que me tocó situaciones tan duras como decirle a Eduardo, no puedo bañarte, no te puedo ayudar, no te puedo cargar. Y él llorando me decía, ¿qué hago? Haz uso de lo que tienes, agarra la chequera y dile a alguien que te bañe y tú le pagas. Y fue una situación realmente muy dura para él, pero muy dura para mí porque yo decía, me voy a morir. Y como te digo, esto fue hace 10 años, Eduardo, tampoco es que era un niño, tenía 28 años, pero yo sentía que no tenía la madurez suficiente como para quedarse solo, porque estábamos solos, él y yo estábamos solos con la muerte de mi mamá, se sucedieron una cantidad de situaciones muy particulares y quedamos Eduardo y yo solos. Eso me produjo una angustia grandísima, la cual yo solucioné comprándome un seguro de vida y trabajar para pagar el seguro de vida. Ya yo en este momento estoy retirada, no estoy trabajando, es la primera vez en mi vida que no estoy haciendo mayor cosa en arquitectura, porque yo diseñaba y también construía y hacía mantenimiento y cosas de esas, pero la situación está un poco difícil. En lo que sí me he dedicado durante ese tiempo, aparte de otras cosas personales que hago yo para mi bien, es en apoyar a Eduardo para que Eduardo tenga la estabilidad necesaria de caminar solo. Entonces yo lo único que hago es, por ejemplo, manejo su imagen. Yo soy la que le grabo los videos que él monta. Algunos hay otros que no. Yo soy la que le reviso algunas veces los textos, le reviso las publicaciones. La que cobra, la que pelea, la que... No, pero es importante, te voy a ser honesto. Dentro de toda la situación que estoy recibiendo hoy, está la angustia de Alberto, que es el tío, ¿entiendes? Que es el padre, que es el esposo. Toda esa circunstancia de adversidad que se puede presentar en cualquier momento. Y es importante que nos enseñes un poco, que le diga, me pareció el seguro de vida tremendo, tremendo porque estás pensando como el tío, pues que está angustiado por su sobrino, como si fueras mi hermana. Te soy honesto, eh, quería saber y quiero que nos cuentes un poco el futuro y no puedo hacer otra cosa que felicitarte. A mí me encantaría estar al lado tuyo. Te agarro y te beso y te abrazo, con el permiso de mi mujer. De verdad, a los dos. Es una historia increíble cómo has llevado todo esto. Yo te felicito. Quisiera que te tomes los últimos minutos de la entrevista para contarnos el presente y un poco más del futuro. Y bueno, te ha dicho todo.
Mira, yo creo que esa enfermedad que yo tuve, ese tumor en la suprarrenal que yo tuve durante ese año y medio que fue terrible, con una decadencia espantosa y con una pérdida de la salud impresionante, para mí fue para mí literalmente una cosa de Dios, porque yo aproveché en ese momento para darle la autonomía suficiente a Eduardo de que cómo te vas a desenvolver. Yo vivo con Eduardo, pero el que maneja la cotidianidad de la casa es él. Yo, sí, yo voy y hago la compra, pero él también sabe hacer la compra. Yo voy y hago ciertas cosas, pero él también lo sabe hacer. Yo me siento sumamente orgulloso porque yo lo enseñé profundamente cómo manejar las finanzas, cómo manejarse, cómo hacer que las cosas sean y fluyan de la manera que debe ser. Y yo me siento muy segura de que el día que yo no esté, él va a poder funcionar perfectamente sin mí, porque él ha demostrado que tiene esa fortaleza. En un futuro, a mí lo que me preocupa es que antes Eduardo tenía el seguro de la Universidad Central y ahora ese seguro no funciona. Entonces Eduardo no tiene seguro. Entonces ese dinero que yo tengo para el día que yo me muera es para que Eduardo pueda pagar que lo atiendan, pero también pueda pagar si se le presentan adversidades. La única que tiene seguro de hospitalización soy yo, porque soy la única que es sana, yo corro todos los días 5 kilómetros, yo hago yoga 3 veces por semana, yo levanto a Eduardo con una mano y lo llevo, etcétera, etcétera. Los demás no, los demás son unos haraganes. Se me olvidó contarte la parte más traumática de mi vida fue cuando yo decidí, este niño va a crecer y va a ser grande, de hecho mide 1,82 y yo no voy a poder con él. Entonces yo me metí en un curso para levantar pesas. No te En, un- creo. en No. un, no me lo vas a creer, me metí ¿cómo es que Gimnasio. me metí en un gimnasio en Chacao, que yo lloraba, se me salían las lágrimas, porque yo soy lo más ascosa que hay y lo más, me horrorizan los olores, me horrorizan muchas cosas. Y me metí en un gimnasio, que no lo quiero nombrar porque lo guardo con mucho afecto, pero lloré, no te puedes imaginar lo que yo lloré cuando yo llegaba de aquellos hombres con aceite diciéndome, ¿qué más, chiquita? Vente para acá. Y no sé qué, enseñándome a levantar pesas y te digo, yo ahora puedo con Eduardo, lo levanto, lo llevo, lo subo, lo traigo, gracias a esa precaución que tomé, pero te digo que para mí fueron los momentos más horribles cuando llegaban aquellos señores morenos con aquellas contexturas y aquellas bromas. Lo estás haciendo mal, mira, lo haces así y lo haces asado. Y bueno, afortunadamente tampoco fue que me tuve que quedar tanto tiempo. Estuve mes y medio, casi 2 meses, porque ya no aguantaba la frustración de llegar al olor, a la gente, a la concurrencia, todo me horrorizaba. Pero bueno, aprendí una cosa que me sirvió en el futuro, que me permitió prever lo que iba a ser mi futuro a corto plazo. Pues como te digo, yo estoy sumamente orgullosa de Eduardo. Eduardo sabe manejarse económicamente, sabe manejarse bancariamente, sabe muchas cosas. Lo único que no sabe él no sabe cómo divertirse. Si yo no hago programas, él no hace programas. Eso es lo Porque, único que yo diría de por, Eduardo. Y que me porque, ha costado muchísimo tiempo que entienda de que yo nací en esta ribera del Arauca Vibrador. Aquí nací, aquí viví y aquí me voy a morir. Y quiero que me entierren junto con mi hijo. Para Y mí, para mí no te vas a morir, ya tú eres inmortal. Palabra, te lo digo, o sea, es increíble la historia, yo estoy consternado con los dos. Yo comencé hoy hablando con Teresa y con Eduardo contándoles el retorno que he tenido personal sobre la entrevista a Eduardo. La gente me ha llamado, lo ha felicitado a través de mi persona, me ha felicitado, tengo que reconocer todos los honores y pienso de que los dos han hecho un trabajo impresionante y bueno, lo menos que puedo decir es que él es inmortal y sí, preciosa. Yo te agradezco. Sonríe un poco más, ¿sí? Por favor. mira, yo te Estás con quiero el tío Alberto. Mira, Alberto, yo te quiero decir algo que para mí es importantísimo. Cuando yo descubrí lo del traje Molly, que se lo mandé a Débora, a Eduardo Cerizagua y se lo mandé a Diva, Débora estaba de viaje, no me contestó. Eduardo me contestó una cosa
que no me gustó, pues, porque me dijo, ¿pero qué es lo que tú quieres? ¿Que Eduardo camine? No, yo no quiero que Eduardo camine. Eduardo, cuando cumplió 17 años, se sentó enfrente de mí y me dijo, yo no voy a caminar, entiéndelo. Yo no voy a caminar, eso me produce un cansancio terrible. Y me dijo, bueno, si tú tienes el dinero para el traje, échale pierna. Y yo le contesté, yo lo que estoy buscando es una alternativa que me permita a mí dormir. Mira, yo viví 35 años de mi vida con una persona que gemía de noche de una manera tan dolorosa, Alberto, que yo no podía dormir. Y era Eduardo con las contracturas, que dormido lloraba con las contracturas. El primer día que él se puso el traje, el primer día que Eduardo no lloró, cuando él lo evaluaron antes de probarle el traje, Haz no un tenía control inciso, de tronco haz y un se caía para inciso, el amigo. loco. Voy a parar esto aquí para que nos cuentes a la gente que no ha visto la entrevista con Eduardo, para que nos cuentes lo del traje en 3 minutos y después terminas. Bueno, lo del traje es que yo veo mucho un programa que se llama El Hormiguero, y El Hormiguero, que es un programa lo más informal y lo más loco, algunas veces al final del programa pone cosas interesantes de descubrimiento de la ciencia. Y un día llevó a un señor que trabajaba diseñando aparatos para la rehabilitación de pacientes neurológicos, que había tenido un niño con las características de Eduardo, que tenía mucha espasticidad, y él en la desesperación había diseñado este traje que era como un traje de motorizado con 50 y pico sensores, y que actuaba por electroestimulación, estimulando los músculos por opuesto. A mí me pareció que aquello era interesantísimo, se lo mandé, y la que me contestó fue Diva Pulido y me dijo, bueno, Teresa, yo no sé si eso funciona o no funciona. Y le digo, yo tampoco, pero yo sigo buscando alternativas. Yo me conecté con Suecia directamente, en Estocolmo. Ellos me contestaron, me dijeron que mandara la historia clínica de Eduardo. Diva me hizo el favor de mandar la historia clínica de Eduardo, y me dijeron que había posibilidades de que eso funcionara y que ellos me iban a someter a una prueba. Yo tuve que quedarme 2 meses en Málaga con la prueba. El primer día que yo llegué a este maravilloso traje, después te voy a contar la tragedia de que Eduardo es el doctor no. Todo lo que sea un cambio con Eduardo no es. Tiene que ser la rutina. Si yo le muevo el peine, no se peina. Y es una tragedia. Entonces empezó a llorar que no, que tú, que tal, hasta que llegó un momento que le dije, bueno, mira, me vas a obligar a que te diga, vamos a ir a probar el traje. Si no sirve, no sirvió, y nos venimos para Caracas. Nos fuimos para Málaga. Le hicieron la evaluación. Lo llamaban The 60 Degree Man, el hombre de los 60 grados. Tenía 60 grados de contractura en el brazo izquierdo, 45 en el brazo derecho, 60 grados en la pierna izquierda, 50 grados en la pierna derecha. En fin, era una persona sumamente comprometida. No, y lo más grave es que cuando lo sentaron se caía y ponían, no tiene control de tronco. Le pusieron el traje 1 hora acostado. Cuando lo levantaron, Alberto, mágicamente Eduardo se mantuvo sentado. Tenía control de tronco. Yo dije, ¡Ah! Esto no puede ser. O sea, estaba mucho más relajado. A los 5 días, Eduardo logró mover los brazos y tocarse la cabeza, y se lavó la cabeza. Pero lo más importante para mí era que Eduardo era monolítico, era de concreto armado. Cuando tú lo llamabas, él volteaba así, con todo el cuerpo. El cuello no se movía, él no podía hacer esto. Ahorita lo puede hacer. O sea, se empezaron a ver una cantidad de cosas, que los cambios de Eduardo ahorita en una pierna tiene 5 grados, en otra pierna tiene 15, en el brazo tiene 25, en el otro no tiene. En fin, hay una cantidad de cambios tan importantes que, como te digo, lo más importante era el rechazo de él llorando, que no quiero, que no sé qué, que Málaga, que me caen mal los españoles, o sea, todo lo que tú te puedas imaginar, No, tuve no yo lo que digas, enfrentar. eso no lo digas, no lo digas. Pero es que no, pero no era que le cayeran mal, le caían No, mal en el buen sentido lo los dices. españoles taxistas, porque que eran unos cabreados, porque él llamaba al taxista para que no fuera a buscar, y el taxista lo regañaba. Y yo le decía, esa es la manera de ser de los pueblos, eso no es que está cabreado. Pero te digo, la médico fisiatra del centro médico, que es Elisa Izquierdo, es mi prima, ella me ha acompañado, ella es de las personas que me ha acompañado desde que Eduardo nació hasta ahorita, y la que de repente me dice, ¿qué te parece si hacemos? Ella no sabe nada de espasticidad, pero investiga, igual que Arnaldo Capriles. Arnaldo, ¿qué te parece si hacemos
tal cosa, no sé, Teresa, o sea, pero que me ha apoyado y ella misma me dice, yo no entiendo cómo funciona el traje. Yo lo único que sé es que esto es un milagro en gestión, esto es un milagro en evolución. O sea, los cambios de Eduardo, o sea, el que Eduardo no llore de noche, porque tú sabes lo que es oír una gente ay, con aquel dolor y aquel gemido. Claro. O sea, a mí me estaba matando, te lo confieso. O Wow. sea, que él no llore de noche, sino que ahora se ría y converse y cuente lo que hizo durante el día, para mí es lo máximo. Bueno, amigos, yo conocí a Eduardo y a Teresa a través de mi esposa, que es fisiatra, con quien ha trabajado, ustedes han trabajado con ella Sí, mucho tiempo, la conocen y los tienen muy alta estima y yo sé que ustedes a ella. sí, señor. Yo le pregunté a Débora, después de la entrevista, le digo, Débora, cuéntame. Me dice, no, no, yo estoy pendiente, sé lo bueno que es el traje, está trabajando en eso, porque yo tengo un problema hepático, por ejemplo, y la doctora me dijo, mira, tú tómate esto y esto y esto y espera, porque la tecnología, los estudios pueden curarte tu hígado en cualquier momento. Así que lo del traje viene perfecto a mi mundo, pues a mi vida, a la esperanza de que todos podemos mejorar y de que, de hecho, bueno, estamos hablando de un milagro, ¿no? Prácticamente. Sí, Que señor. no es un milagro, no es algo divino, es una intervención divina, es el estudio de tantos años o de un padre preocupado por su hijo, como una madre como Teresa preocupada por su hijo. Mira, te voy a dejar 2 minutos más porque si no te paro, vamos a seguir una hora más. Termina y yo te vuelvo a dar un beso y te vuelvo a querer. Y a ti, Eduardo, igual, gracias por venir, gracias por estar acá, gracias por ese cuento, porque sabes que yo estoy ahorita revitalizado. Después de las 2 entrevistas, me siento mejor. Estoy tocado, por supuesto, porque la historia es dura, es ruda, pero coño, hay esperanza. No, Termina, cierra mi vida. hay un final feliz. O sea, yo en cambio, fíjate, siempre me acuerdo de Alberto Abadí, porque Alberto Abadí me decía, en teoría él tiene parálisis cerebral en la región central. Y se supone y dicen que no es inteligente. Y un día me dijo, oye, menos mal que no es inteligente, porque si no, no lo pudiéramos gobernar. Porque es una cosa terrible, porque él de repente te dice, tú sabes que yo estaba pensando, qué terrible entender que mi cuerpo es mi propia cárcel, y tú le dices, y tú dices, bueno, ¿qué contesto? ¿Qué contesto? O sea, Sí. yo de lo que sí me lamento, Alberto, es que no hayan inventado este traje antes, porque la hija de este señor que lo inventó, que tiene 12 años, camina, ha logrado vencer la espasticidad de una manera tan importante que camina y hay mucha gente, y además hay personas que han sufrido accidentes cerebrovasculares que utilizan el traje y caminan, y además ahorita ellos están trabajando en unos exoesqueletos como complemento para estos niños. Y lo más importante es que el traje no solamente le ha aliviado todas sus contracturas o sea, Eduardo ya tiene 3 años que no se pone bobo. Una calidad de vida, ¿no? Sí, También. señor, sí, Sí. señor, una calidad de vida muy importante, una calidad de vida muy ¿Cuántos importante. años tienes con el traje, Eduardo? 3 nada más, 3, sí, 3 nada más. sí. Yo quiero decir una palabra No te pequeña. veo, te estamos viendo borroso ahí, porfa, ponte. O te metes en el mío, Ahí está Ahí perfecto. estoy. Yo me colé en este Zoom y dije que no iba a participar, pero como siempre, yo lo único que quiero decir es que no debemos olvidar que detrás del éxito de un gran hombre siempre hay una gran mujer y viceversa. Yo creo que yo no he podido tener mayor premio que ser hijo de mi mamá, con, con las adversidades transformadas en oportunidades y siempre viendo a mi mamá como una fuente de enseñanza. Los amo, igualmente. los adoro. Ustedes están mal conmigo porque tienen que venir una vez al mes. No sé qué vamos a hacer para que sigan viniendo a ayudar a este canal y ayudarle al mundo.
Y lo Los más quiero importante, mucho. Alberto, y lo más importante, Alberto, es dar un mensaje de lo que es la otra mirada, la mirada de la esperanza, la mirada de la bondad, la mirada del encuentro con Dios. Amén. Amén. Eduardo, tú Ya voy a cierras parar, en lo que ya yo voy a diga, parar. por favor. Se suscriben, le dan like al canal, se lo mandan a todo el mundo, que esto es maravilloso. En eso estamos. Muchas gracias a los dos. Hasta luego a todo el mundo. Gracias por el apoyo que le han dado al canal, que es tremendo. ¿Estás listo, Eduardo? Cuando quieras, cortas. Los quiero mucho. Igualmente, Alberto, mil gracias. Gracias.